Bueno, pero estas pelotitas ahora hoy aquí, madre mía, esto son como de juguete esto hoy, que me han dejado por aquí. Son gorditas las pelotas, son para hacer malabarismo, ¿será esto o qué? No sé. ¿Esto también te parece de juguete? Hombre, Estos eso... son pelotas de softball. Hombre, ve Alonso, por favor, pasa para adentro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Por favor, me has asustado de primeras, Sí. Porque Has entrado digo, con el bate de primera. ya, has entrado lo siento. pisando fuerte, que diría Claro. aquel. Madre mía, estamos hoy aquí, nada más y nada menos, con una pionera de esto del softball, evidentemente, de ahí las pelotas con las que jugamos hoy, de ahí ese bate, y estamos, pues eso, con una internacional española de softball, con una jugadora del Dreamma, de aquí de Rivas hacia Madrid, la primera vez que Conexión sobre Ruedas se desplaza hasta Rivas, así que un lujazo poder compartir este ratito de charla contigo. Espero que sea amigable, ¿no? Sí, hombre, claro. Un lujo también para mí poder tener este espacio. Muy bien, pues venga, vamos a ello, arrancamos y empezamos aquí. Vamos. Venga, que arrancamos. Me sorprendía mucho, y yo creo que ya que he visto que no me vas a pegar con el bate nada más empezar, una de las cosas que me llamaba la atención de un deporte como el softball es precisamente que es un deporte que es poco habitual aquí, que cómo llega a una chica como tú hasta el softball. Es que es un deporte poco común en España, Uh-huh. pero en Rivas es de las pocas ciudades en Madrid que tienen un campo de béisbol y de softball. Entonces yo llegué, porque yo siempre he sido una niña muy inquieta, y a los 7 años estaba buscando un deporte para seguir haciendo actividad física, porque en ese momento hacía gimnasia rítmica. Y no... Te pasaste de un lado al otro, ¿eh? No era lo que yo esperaba. Entonces vinieron a mi cole a hacer una promoción. Uh-huh. Y me encantó el deporte. Y desde ese momento fue como un flechazo, como un amor a primera vista. Ya. Sí. Jolín, ¿qué fue lo que más te llamó? No sé si que eso de golpear una pelota con un bate te dio ahí como Pues mira, creo poderío o qué. Sí. Creo que lo que más me gustó es que tenía esa cosa de deporte de equipo, Uh-huh. de trabajo conjunto, pero luego también tenía una parte de individual, Uh-huh. porque al final cuando bateas estás tú solo. Y yo creo Uh-huh. que lo que más me llamó fue como esa combinación de bueno. las dos cosas, de las dos partes. Hay una cosa que también, yo que sabes que conozco un poquito el softball, seguramente lo tendría que conocer más, o hay gente que quiere que lo conozca más todavía, y lo haremos sin duda, y después de esta entrevista un poquito más, pero ¿cuántas veces has tenido que presentar el softball como el béisbol de las chicas? Siempre. ¿Cuántas veces has Siempre. repetido esa frase? Siempre. En España siempre. Uh-huh. Sí que es verdad que a mí se me iluminaban los ojos en los momentos de vacaciones en Venezuela o cuando he estado en México o en Italia que dices softball y la gente te dice, softball. Ya sabes de lo que está hablando, ¿no? De Y primeras. es como una alegría interior increíble. Uh-huh. Sí. Y eso, en el grupo de amigos incluso, ¿no? También supongo que eras, no sé si la chica rara, pero bueno, la chica que practicaba el deporte diferente seguro, ¿no? El voleibol ese raro. Sí. Sí lo era. Bueno, quien me conoce ahora de nuevas Uh-huh. lo sigo siendo. Así que yo creo que ya pues lo cogemos con cariño, ¿no? Uh-huh. Es algo que más que molestarte puede ser otro factor, ¿no? Más de tu personalidad. Totalmente. Casi. Decías tú antes, es un deporte de equipo, pero igual la gente, el concepto que tiene deporte de equipo es que luego se puede bajar a la calle y en cualquier momento puede jugar. Al softball eso es más complicado, ¿no? Sí, es más complicado poder encontrar el espacio de práctica y demás. De todos modos, yo tengo recuerdos preciosos de mi infancia de ir al parque de arriba de mi casa con mi padre a jugar al softball y que se vinieran todos los niños del alrededor a jugar con nosotros. Y teníamos una bolsa enorme con un montón de guantes que íbamos comprando y ahí jugábamos
pues eso, todos los niños de alrededor, o sea Qué que bueno. soy afortunada al decir que en mi infancia en el parque jugaba al softball. La familia y eso supongo que también es muy importante a la hora de, bueno, pues de apoyar y sobre todo en este tipo de deportes, ¿no? Que a veces no son los más comunes y encima pues también supongo un esfuerzo, ¿no? Para ellos, de desplazamientos, de encontrar a lo mejor el equipo, ¿no? Donde puedas desarrollar tú un deporte así. Sí, es un poco complejo. Yo soy súper afortunada de la familia en la que he caído, porque mi padre en el primer momento decidió apuntarse también en la jugar al fútbol para saber qué es lo que estaba jugando su hija. Qué bueno. Y a qué se dedicaba. Cada vez que yo cambiaba de posición, él cambiaba de posición. O sea, brutal. Y los dos, mi madre siempre súper metida en el deporte, que para mí ha sido un gran apoyo. O sea, no recuerdo un europeo sin ellos visitándome en Cobandita. No recuerdo un campeonato de España sin ellos, ninguna, Qué bueno. nada sin ellos. Luego hablaremos porque se podría decir que podía ser softboleros por el mundo, porque te has recorrido gran parte de la geografía, ¿no? Nacional e internacional, persiguiendo la bola. Pero me gustaría eso, precisamente que explicaras un poco, nos quedábamos antes en esa definición fácil, ¿no? Sencilla del béisbol para las chicas. Cuéntanos, explícanos qué particularidades, qué diferencias hay precisamente un poco entre el softball y el béisbol. Pues mira, las diferencias principales y más vistosas es primero la dimensión del campo. El campo de béisbol es más grande que el de softball. ¿Y por qué? Va directamente relacionado a la segunda diferencia, que es que la pelota de softball es más grande que la de béisbol. Lo hemos podido ver antes, efectivamente Efectivamente, por aquí es más grande. Entonces, claro, al ser más grande, el espacio tiene que ser más pequeño porque la pelota pues sale menos que la de béisbol. Luego, otra de las diferencias es el tipo de lanzamiento. El pitcher en béisbol lanza por encima de la cabeza y en softball se lanza por debajo de la cadera. Luego también, bueno, pues ya un poco como más detalles para hacernos más técnico, los guays delante de los amigos, que el bate en béisbol está hecho antiguamente de aluminio, ahora de composite, pero bueno, para que nos hagamos una idea, como de aluminio, y béisbol es de madera, pero también es por la misma, un poco por lo mismo. La madera sale un poquito menos, entonces como la pelota es más pequeña, el campo, las dimensiones, en fin, está hecho todo como muy a conciencia. Ya sabéis que este contenido es posible gracias a Renault Autocarpe, concesionario oficial que se despliega como esos centrocampistas box to box de un lado para otro por todo el corredor de Henares con vehículos Renault, Dacia y seminuevos donde grabamos estas magníficas entrevistas y cuentan además con servicios de taller y carrocería. Y el tema de la duración de los partidos y eso, ¿es similar a la del béisbol? ¿Te los podéis tirar 3-4 horas o no? ¿O hay un límite? Somos más rápidas. Sí, ¿no? Vais más al grano. Efectivamente. Sí que es verdad que en béisbol son 9 entradas. Una entrada es un equipo defiende y batea, una entrada. Entonces son 9 en béisbol, en softball son 7 entradas. Un partido de béisbol puede durarte, con espectáculo incluido, 4 horas, 5 horas. Un partido de softball, 1 hora y media, 2, está hecho el partido. Ya. Sí, que también, un poco también yo creo que el desgaste físico, ¿no? También es, y quizás es menor, ¿no? En este caso, ¿o qué? Bueno, al final tienes menos tiempo de recuperación. Sí, en el béisbol hay más tiempo de recuperación, incluso entre lanzamiento y lanzamiento tienes más tiempo. En el softball es todo como mucho más rápido, las distancias también son más cortas, entonces el juego pasa mucho más rápido, ya la propia jugada, ¿no? De un batazo todo es mucho más reactivo, digamos, que en el béisbol. Dos cosas que quiero que me explique, además creo que está relacionada directamente también con tu posición. Lo primero es eso, tu posición, ¿cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu puesto en el campo? Yo soy lanzadora, soy pitcher. Empecé tarde a pitchear, porque yo empecé a jugar con 7 años, hasta los 14, 15 años no empecé a lanzar, eso es tarde, ¿no? Pues supongo que tiene su técnica, ¿no? Y sí. sus estrategias, ¿no? Y todo esto, claro. Total, yo siempre digo que el pitcheo, o sea, pitchear bien, es un arte. Porque al final tienes que tener un dominio ya no de lanzar la pelotita donde tienes que lanzarla, sino de engañar al bateador, porque tú no vas a lanzar la pelota donde tienes que lanzarla, pero tienes que hacer pensar al bateador que sí que lo estás haciendo. O sea, hay un juego de engaño también. Totalmente. En todo esto. De engaño, de estrategia, de estadística, porque al final yo no le puedo lanzar igual a una persona que a otra, tengo que encontrar sus debilidades y dentro de mis fortalezas hacer mi juego. Y luego relacionada con eso, te quería preguntar precisamente cómo es eso del lanzamiento por debajo de la cadera, que es una de las principales diferencias, ¿no? Con el béisbol.
¿Cómo es? ¿En qué sentido? Sí, ¿no? Que expliques un poco eso, como Ah. la técnica, ¿no? De tiro, de lanzamiento, ¿no? Que estamos todos acostumbrados, o que de pequeños cualquiera que haya Claro. jugado a algo parecido, no digamos al béisbol, pero algo parecido al béisbol, ha tirado la bola, ¿no? Aunque sea una bola de nieve, ¿no? Parece Claro. que la lanzas así de esa manera, y en el lanzamiento del softball tiene otra técnica diferente. Total. Se hace como un círculo completo. Como un molinillo, ¿no? Un molino, efectivamente, y se lanza la pelota en el momento justo por debajo de la cadera. Ajá. Y tiene, o sea, y ahí le metéis una serie de Y ahí le metes efectos, ¿no? efectos, Le metéis fantasía ahí. Le metes un poquito de fantasía porque ya, o sea, la pelota tiene que pasar para que sea buena entre codos y rodillas del bateador y por encima del home, de la base donde está el bateador. Dentro de eso, tú obviamente al centro no la puedes poner. Claro. Tienes que buscar la esquina de dentro o la esquina de fuera. Y luego ahí ya juegas con la fantasía de tirar una pelota con una rotación utilizando los dedos y la muñeca, una rotación que la pelota suba, que la pelota baje o que la pelota curve. Se vaya hacia un lado o hacia otro. O sea, que tiene su técnica y tiene su estrategia también. Sí, como porque vemos. de tener éxito a que la pelota se te quede franca en el medio, al final la diferencia de soltarla es mínima. Oye, ¿qué pasa? Está muy bien esto de ver las entrevistas, pero nos ayudaría mucho si además compartieras, dieras al like, activaras la campanita y por supuesto te suscribieras al canal para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Tiene algo de paralelismo con el primer saque en el tenis, ¿no? O cuando saca en el voleibol el equipo de turno, es un poco la ventaja, ¿no? De quién saca, de quién lanza. Total, o sea, al final la pitcher tiene la pelota en posesión. Yo puedo decidir si la pelota que te voy a tirar va a ser buena, va a ser mala. Al final yo tengo el control del partido. Yo puedo llevar el ritmo del partido tirando pelotas en strike y ser un juego rápido, o puedo jugar mucho más al engaño y jugar con las bolas, ¿no? Al final yo tengo 4 opciones, bueno, 3, porque a la cuarta ya te doy la base a primera, pero tengo 3 opciones de poder jugar contigo, de poder fallar, pero ya llega un momento que tienes el control también sobre el fallo, ¿no? Claro. Para poder engañarte. Entonces, al final, la labor del pitcher no es solamente poner la pelota ahí para que bates, sino va un poquito más allá. Por eso, para mí, pitchear es un arte. O sea, a mí me gustaría saber en qué momento el softball deja de ser para ti un juego, o ya no es simplemente un juego, sino que empieza a ser algo en serio. Pues bueno. ¿Tienes recuerdos de ese momento o qué? Sí, tengo recuerdos de ese momento. Tengo recuerdos en los que el softball empezó a ser algo más. El momento en el que empezó a ser algo más fue cuando dejé la universidad. Bueno, dejé la universidad, terminé mis estudios en la universidad y en ese momento ya sí que pude dedicarme más en cuerpo y alma a los estudios. Estamos hablando ya de hace 10 años. Luego, a partir de ese momento, esto ya empezaba a ponerse cada vez más serio y ya a nivel profesional de dedicarle mucho más tiempo y muchas más horas, hace 4 años. ¿Cómo es compaginar en España un deporte minoritario, un deporte poco conocido, con estudios incluso ya universitarios? Complicado, supongo. Complicado. Cuanto menos. Complicado porque se te empiezan a sumar las cosas que pueden tener pues todas las personas que no practican deporte, más todo lo que tú misma te exiges al jugar un deporte a alto nivel. Entonces es complicado. Al final pues hay muchas cosas a las que no que digas no a momentos familiares o a esa parte. Sí, ese tipo de sacrificios, ¿no?, que pueden hacer cualquier deportista, ¿no? Efectivamente, pues esa parte de adolescencia, ¿no? De salir de fiesta y compartir muchísimo con los amigos. Mis amigas siempre han sido mis compañeras de equipo porque no me daba tiempo tampoco a mucho más. Tenías que agrupar, ¿no? Tenías que agrupar ahí y decías, bueno, pues todas el grupo de amigas, las del softball, ¿no? Totalmente. Siempre ha sido así, siempre lo recuerdo así. Es sacrificado, pero al final, bueno, pues en España los recursos son limitados, pero al final es eso, tu propia exigencia siempre te va a marcar intentar aspirar a más. No lo hemos dicho todavía, pero tú originariamente eres de aquí, en Rivas, o has crecido por lo menos aquí en Rivas. He crecido en Rivas, sí. Vine aquí con 4 años.
Así que... Eso te facilita evidentemente que el softball, como contábamos antes, llegar a tu vida, y también, no sé si sientes ahora ser un poco, no sé, pues eso, ser un poco profeta en tu tierra, ¿no? De decir, oye, pues aquí me he criado y aquí desarrollo mi deporte, ¿no? Que no siempre es fácil de decir eso. Para mí es como un poco, es idílico, ¿no? Dentro de, pues eso, de las opciones que yo podía tener ahora para hacer pues esta última parte de mi carrera deportiva, que no sé cuánto me queda, pero bueno, al final ya vamos tocando, ya no estoy en la mitad, ya empiezo a estar en esa fase final, poder volver a Madrid, poder volver a Rivas y poder al final volver a Dritma, que fue el club en el que yo empecé mi carrera deportiva, es como una historia muy bonita, ¿no? Para poder cerrar ese ciclo. Sí, sin duda. No lo hemos dicho, pero hemos hablado, sí, de la importancia que tiene el softball aquí en Rivas, pero es que se podría decir que incluso hay un derbi, ¿no? Aquí Sí. hay dos equipos potentes, dos equipos que pelean ahora por zona noble, ¿no? Por títulos incluso. Sí. Esto poco más o menos que un Madrid Atleti aquí de Totalmente, softball. totalmente. Sí. Aquí está el Club Dritma y el Club Rivas. Yo he estado en los dos equipos, pero eso, el club al final en el que yo inicié esta andadura softballística fue el Dritma. Pero sí es curioso, ¿no? Sí. Sin duda habla también un poco de eso, del apoyo, ¿no? De una ciudad como Rivas, ¿no? A deportes que quizás no están siempre ahí en el foco, ¿no? Totalmente. Al final, Rivas, ciudad del deporte, ¿no? Yo es que siempre he vivido con actividad deportiva en Rivas, no sé, he vivido en diferentes ciudades y Rivas es que se ve en las calles. Estos maravillosos carriles bici que crearán polémica, pero están para la práctica deportiva, parques con canchas para practicar deporte y al final pues es un ayuntamiento que apuesta mucho por el deporte en la ciudad y porque la gente se mantenga activa. Sí, sin duda, siempre eso es una buena noticia para los que nos gusta el deporte. Sí. Y te quería preguntar, volviendo un poco al tema de los estudios, tú que además lo has vivido en primera persona y encima has vivido en otros países, ¿cómo crees que está, pues eso, un poco el apoyo, ¿no? o las facilidades que hay para los que sois al fin y al cabo deportistas de élite cuando llegáis a esos estratos, ¿no? a estudios universitarios y poder compaginar qué apoyos, qué no apoyos tenéis o encontráis en España? A mí me ayudaron bastante. O sea, bueno, yo en el momento en el que pues eso, inicié la universidad, la universidad, a mí la media no me daba. Sí que es verdad que no me daba por décimas, pero no me daba para estudiar INEF, que era lo que yo quería, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ahora, y yo tuve plaza por ser deportista de alto rendimiento. Entonces a mí en ese aspecto pues me ayudaron muchísimo, pude acceder a la universidad. Luego también en momentos en los que, pues eso, concentración, europeos, sí que tuve suerte. Al final también estaba estudiando Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en que me aplazaran exámenes y demás. Sí que es verdad que yo no tenía ningún trato de favor, sí que tampoco lo quería, pero tenía esas facilidades de, si tengo una competición, pues al final poder ir a la competición y no suspender asignaturas. ¿Y te llegaste a plantear en algún momento el marcharte fuera de España para buscar un sitio en el que, bueno, pues poder crecer también en el aspecto del softball? Sí. A Estados Unidos, era un poco la meca, ¿no? La cuna, ¿no? Era mi sueño, lo que pasa que en ese momento, en el momento en el que yo empecé a buscar universidad en Estados Unidos, no existía esas comunicaciones o esos vínculos o no era tan fácil a lo mejor como puede ser ya ahora, ¿no? Sí, ahora pues creo que se ha abierto un poco muchos más programas mucho universitarios, más las miras. Entonces, bueno, pues me quedé con las ganas. Aparte yo me acuerdo de mirarlo con mis padres, pero al final, bueno, pues era algo que no podíamos asumir y ya está, pero... Y ya está, y ya hay que aceptarlo, no queda ya otra. está, no pasa nada. Yo por eso tenía la espinita y yo dije, yo voy a jugar fuera de España y si no ha sido estudiando en la universidad, pues será más adelante. De otra manera, si te has salido a buscar luego las vías, ¿no? Los caminos para poder llegar ahí. Pero antes de llegar hasta ese punto, ya a esas alturas, ¿no? Evidentemente, eres parte o formas parte de la selección española. ¿A qué edad empiezas a ir a las convocatorias de la categoría, de la máxima, ¿no? representación de un país como es la selección? Pues mira, empiezo un poco por el principio, porque la primera vez que yo fui al equipo, formé parte del equipo nacional, fue con 11 años. Uf, sí, una niña. Sí, muy pequeñita. Estuve en categorías menores y luego a partir de los 18 años, ahí hubo como un momento de impasse en la carrera de BEA, ¿no? Y yo lo pasé mal, la verdad, psicológicamente para mí fue muy difícil porque
desde los 18 hasta los 24 formaba parte del equipo nacional en concentraciones, pero ese objetivo de ir al Campeonato de Europa no se daba. Entonces fue a partir de los 24... O sea, perdona que te corte, formabas el equipo, pero a la hora de competir no estabas entre las elegidas, ¿no? Efectivamente, a lo mejor pues siempre se saca, o normalmente se suele sacar una preselección de unas 30 jugadoras más o menos, y después al Campeonato de Europa van 17 jugadoras. De yo estaba en la pre. Ya. Pero no siempre con la miel en los labios, entonces. Sí. Entonces, bueno, pues eso en un primer momento la verdad que era un poco chafón, ¿no? Y se vive mal. Pero cambié el chip y decidí enfocarme al máximo para poder cumplir ese objetivo, y al final, pues mira, en el momento en el que me llegó, con 24 años, en el 2019, fue brutal. Porque yo iba con pensamiento de estar en el banquillo y de repente tuve una participación mucho más protagonista de lo que te esperabas, ¿no? Y supongo incluso que igual hasta lo disfrutaste más, ¿no? Por aquello de una cosa ya inesperada, ¿no? O que eso, que te sorprende, ¿no? Totalmente. Aparte es que tengo muchos recuerdos de ese europeo. Ese europeo fue el europeo donde el equipo nacional empezó a tener resultados más allá de... O sea, empezamos a clasificar en el top 6, tuvimos un quinto puesto que fue, pues eso, hasta este año el mejor resultado que habíamos obtenido. Y tengo como ese recuerdo de los equipos hablando conmigo, diciéndome: tú eres un fichaje, ¿tú de dónde vienes? ¿Te han nacionalizado? Y yo que no, de verdad. Española de Rivas, ¿no? De Sí, toda la vida. de Rivas. Claro, ya. Qué bueno. Y no sé si en esos momentos dudaste de ti misma, cuando no ibas con la selección, cuando igual no te salían las cosas como a ti te gustarían. ¿Cómo se vive eso desde el punto de vista de un deportista? Se vive, es que la parte mental es brutal, y al final el cómo te sientes y cómo te pueden hacer sentir, al final tú estás dando tu vida. Yo estaba dando mi vida, sigo dando mi vida. Me quito de muchas cosas que a lo mejor me apetecerían por ese esfuerzo de entrenar y mantenerse, que también es muy difícil. Entonces es complicado esa parte mental. Yo en ese momento necesité ir al psicólogo deportivo, fui, y yo creo que fue una de las mejores decisiones que hicieron que a día de hoy Bea pueda tener el nivel deportivo que tiene, porque si no, yo creo que me hubiese sido complicado el seguir. Supongo que de alguna manera eso también aunque sea un palo y un momento duro, pero también te ayuda a madurar, ¿no? Como persona. Totalmente, y al final también a entender nuestro deporte, ¿no? El softball y el béisbol son deportes de precisión, de mucha precisión, en el que se falla mucho. Entonces es tan importante el aspecto físico como la experiencia. O sea, yo creo que ahora mismo, yo a mis 30 años, estoy en mi mejor momento deportivo, porque físicamente me he mantenido y sigo trabajando y sigo teniendo, físicamente estoy bien, y luego, digamos, esa parte pues más de afinidad, ¿no? De buscar el punto, ese que hablábamos antes en el pitcheo, ¿no? De ese arte, al final lo tengo ahora, por la experiencia, por haberlo hecho millones y millones de veces. Sí, total. Y volver a la selección y encima llegar, ¿no? en un momento, ¿no? en el que se empiezan a conseguir hitos como los que habéis conseguido, ¿no? Venimos de un cuarto puesto, ¿no? Si mal no entiendo, en un europeo, ¿no? Que bueno, que es un hito, ¿no? También para el softball de este país, y poder vivir, ¿no? Ese momento. Parece como que has llegado justo a tiempo, en cualquier caso. Totalmente. O sea, yo creo que las cosas pues siempre pasan por algo. Creo que mentalmente en ese momento yo no estaba preparada, no lo estaba, porque una lanzadora tiene que tener la cabeza muy fuerte, porque al final eres el centro de atención en todo momento. Y creo que justo la oportunidad me llegó como en el momento preciso. Está claro que durante el proceso quizá no piensas lo mismo, ¿no? Pero ahora, viéndolo con perspectiva, la verdad que estoy contenta de que las cosas se desarrollaran así. Háblanos un poco de ese campeonato, que ha jugado campeonatos de Europa, ha jugado también, yo creo, un preolímpico, ¿no? Sí. Para ir, creo que fueron París 2024, Sí. París 2024, ¿no? Háblanos un poco de eso, de cómo son esas convocatorias con la selección, y bueno, centrado quizás más en el último europeo. Bueno, esas concentraciones, la verdad es que, bueno, yo os he dicho, ¿no? Aunque haya estado o no estado, pero siempre he estado en el equipo desde los 11 años. Es que para mí las compañeras con las que estoy es que son familia. Ya nos conocemos mucho. Sí que es verdad que el equipo nacional es muy grande y vamos incluyendo a diferentes jugadoras, pero al final se crea como esa unidad, ¿no? Pasamos mucho tiempo juntas en el año, o si no, nos vemos al jugar la liga
y tenemos esa relación de cercanía, entonces cada vez que voy a jugar con el equipo de España, la verdad que es como, pues eso, sensación de familia, de tranquilidad. Y este último europeo yo creo que se dio como la combinación perfecta entre generaciones, la combinación perfecta, tuvimos un cambio de staff también, y yo creo que también dimos ahí como con una tecla que quizá necesitábamos, y este año, bueno, pues se consiguieron, pues hasta el momento, el mejor resultado reciente de la selección española, y además un hito que no te he contado hasta ahora, que es que ganamos a Italia, actual campeona de Europa, que fuimos el único equipo que le ganó en ese europeo. O sea, Nos mojamos la oreja a las italianas. Efectivamente, el Pues único partido solo que por perdieron, eso ya mereció la pena, ¿no? Entonces... el único partido que perdieron fue contra nosotras y fue increíble, fue una sensación. Aparte, este europeo estuvo como repleto de emociones bonitas. El softball es un deporte también que le gusta mucho coger cosas de otros deportes, ¿no? O sea, soléis hacer también, sois muy del tercer tiempo, ¿no? De juntaros luego después, entonces me imagino que el día de Italia el tercer tiempo se alargó un poquito, ¿no? ¿O qué? Sí que es verdad que cuando estamos con la selección somos muy disciplinados. Ah, bien, bien. Muy. No me esperaba menos, muy no me esperaba mucho. menos. Entonces cuando estamos con la selección, al final las celebraciones son diferentes. Son celebraciones muy frikis. Son celebraciones de irte al hotel y revisar qué tal ha ido el partido y volver a revivirlo. Sí que es verdad que cuando juegas un partido de liga, que a lo mejor la presión es un poco menor y que al final estás en tu vida cotidiana, el tercer tiempo se vive y se siente de una manera diferente. No te lo voy a negar. Vale, no me esperaba menos tampoco, y algo me habían comentado, de que erais también en ese sentido disfrutonas, ¿no? Hombre, claro. Como se suele decir. Sí. ¿Qué objetivo, qué tenemos ahí en mente, o cuál sería como el siguiente paso a dar? Pues ahora mismo estamos en ciclo olímpico y nos estamos preparando para ello. Hemos empezado el año yéndonos a México, el equipo nacional, estuvimos 12 días haciendo un tour jugando contra equipos de la Liga Profesional de México, y al final nuestro objetivo es ese, poner el foco en paso a paso. El año que viene tenemos europeo, clasificatorio mundial, clasificatorio mundial no, clasificatorio para las Olimpiadas, entonces al final ir a ese europeo a tope e intentar prepararnos durante este año lo mejor posible para poder estar allí. El año que viene también tenemos qualifier, entonces también pues foco puesto en la clasificación y bueno, pues con el objetivo ahí paso a paso de hacer todo lo posible por intentar estar en los Juegos Olímpicos. Sí, sería, supongo, lo máximo para todos, especialmente para ti, evidentemente, ¿no? Conseguir simplemente el estar, ¿no? En Los Ángeles 2028, ya además como meta, ¿no? Como meta vital, ¿no? Suena fantástico. Suena al broche de oro a mi carrera deportiva. Qué bueno, sí, pues ojalá podáis. Pues incluso, supongo que son poquitas las plazas, ¿no? Sí. Que serán 8 o 10 a lo mejor equipos, ¿no? Sí. Como máximo los que puedan acudir a la cita, Esa es la cita olímpica. Esa es la pena, que desgraciadamente son poquitas las plazas. Aparte, al no ser un deporte que está en todos los Juegos Olímpicos, las plazas también se reparten por continentes. Entonces, por histórico, por ejemplo, América tiene más plazas que Europa, pero sin embargo Europa ahora mismo es potencia. No me atrevo a decir que Europa tiene más nivel que América, no me atrevo a decirlo, pero en este momento si compitiéramos países de Latinoamérica contra países europeos, ojo, cuidado. Lo que pasa que como esto está hecho como se hacía históricamente, por los resultados históricos, un poco por la tradición, ¿no? Efectivamente, no tenemos tantas posibilidades, pero sin embargo de nivel me atrevo a decir que no estamos tan lejos. ¿Quién reparte el bacalao ahí? ¿Quiénes son ahora un poco las grandes potencias del softball mundial? Estados Unidos y Japón. Estados Unidos y Japón están en otra liga, ¿no? Juegan otra liga. Sí, totalmente, en otro planeta. La verdad que, bueno, Estados Unidos tiene un histórico que al final es tradición, es el deporte rey. Y Japón también para ellos es uno de sus deportes top, e invierten mucho en eso. ¿Y en Europa quién sería ahí o quién? ¿Quién reparte? En Europa quien reparte ahora mismo es Italia y Holanda. Italia, Holanda y bueno, República Checa también hace muy buen trabajo.
y O sea, y ahí estáis vamos, vosotras y ahí intentando vamos, colar en ese podium, que y no, ahí no estaría nada mal. vamos, ahí vamos, ahí vamos. Claro, no estaría nada mal, no estaría nada mal. Bueno, pues ahora ya que hemos empezado, que hemos abierto el mapa mundi aquí en Conexión sobre Ruedas, cuéntanos tus experiencias allá en los mares. O sea, cuéntame la de México, que es la última, ¿no? Sí. Primera jugadora española en ser drafteada, ¿no? Sí. En la liga mexicana, o sea, casi nada. Se me ponen los pelos de punta, te lo prometo. Sí. Todo fue como... Buah, yo vi el primer año de la Liga de México y yo dije, yo quiero estar ahí. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues no lo sé, no sé cómo voy a hacerlo. Entonces, bueno, tiramos de contactos para poder meter nuestro currículum deportivo en la liga. Se dio. Yo la verdad que no, o sea, yo soy una persona súper optimista, ¿no? Pero me cuesta un poco esa parte de confianza en mí misma, seguimos trabajando en ello. Sí. Entonces, bueno, pues yo tenía esa sensación de, es que aquí va gente muy buena. Yeah. Yo no creo que a mí, ¿no? O sea, no creo que esto se... Recuerdo perfectamente ese momento del draft, que estaba yo en mi casa y de repente dijeron mi nombre, la primera jugadora. Entonces, sí, fui la segunda jugadora y la primera jugadora española, la segunda jugadora en ser drafteada. ¡Wow! Ya ves. Increíble, el top ya de la felicidad. Te vas a Los Naranjeros. Sí, a Naranjeros de Hermosillo. De Hermosillo. Es una ciudad de México, ¿en qué, no sé, distrito, región, por qué zona? Está en el norte de México, casi ya pegando a Estados Unidos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo fue? Te pregunto primero cómo fue la experiencia y ahora ahondamos un poco más en otras características. Fue increíble la experiencia. Deportivamente la mejor experiencia de mi vida. Vivir el softball profesional, de verdad. O sea, y yo era una jugadora profesional. Es que salía a la calle y la gente me pedía autógrafos. O sea... ya no es que te pregunten el softball eso que es, es que te piden autógrafos. Te iba a preguntar, ¿ibas a los restaurantes y te tocaba pagar o qué? Pues a veces no, sí, es que era igual, pues eso, muchas marcas querían colaborar con nosotras, de repente pues éramos un personaje público, qué bueno. Yo no estaba preparada para eso. La experiencia increíble, deportivamente el mejor nivel de softball que he jugado en mi vida, incluso mejor que en el preolímpico, en el premundial, mejor nivel en la Liga de México, porque al final, bueno, pues tienen una liga muy potente con mucho dinero y se pueden permitir el coger a lo mejor del mundo. ¿Y había mucha jugadora extranjera también de otros países, no solo mexicanas? Sí que es verdad que en la Liga de México siguen queriendo que las jugadoras mexicanas jueguen. Sí, entonces, tengan protagonismo, ¿no? Efectivamente. Normalmente los rosters son de 20 personas y cada equipo puede fichar a 8 jugadoras extranjeras. Ajá, sí, está limitado, hay como un cupo. Está limitado. Contando que son 9 las que juegan en el campo, en posición, pues al final el cupo es que al menos una mexicana esté jugando. En tu equipo en concreto erais 3 españolas en total, os vais 4 para allá. ¿Qué hay de cierto en la leyenda que dices que dicen que revolucionasteis bastante México a vuestro paso por allí? Sí que es verdad. La verdad que, bueno, primero yo creo que a los mexicanos en sí nuestro acento ya les gustaba, ¿no? Porque al final es algo que llama la atención. Y luego pues también las 3 personas que fuimos somos personas que nos conocemos muchísimo, que somos súper amigas. Entonces, bueno, dentro de estas personas también vino mi pareja. O sea, al final es que... Hicisteis un tándem hicimos un tándem increíble. Entonces, pues al final poderlo vivir con ellas, yo creo que esa alegría que teníamos nosotras interna es que era imposible no proyectarla. Claro, se trasladaba al campo. Efectivamente, se trasladaba al campo, conseguimos hacer un equipo que aparte de equipo y de resultados deportivos, era un equipo humano brutal, y aparte las mexicanas nos decían como qué guay, cuánto estamos aprendiendo de vosotras y qué bonito este clima que estamos creando al final entre todas. Entonces sí, revolucionamos tanto como que este año al ir con la selección de España, muchísima gente se acordaba de nosotras y venía a hablar con nosotras. Muy bonito. Y seguís siendo referencia, habéis conseguido ser referencia también más allá de jugar en los Naranjeros. Y cuéntame un poco, tuviste esa experiencia en México, habías tenido otra en Italia, ¿no? Creo que son 2 años los que estás en Italia, y ahí también te sientes profesional al 100%, no sé si tienes que compaginar con alguna otra cosa o no. En Italia sí que yo me sentía profesional, porque al final me dedicaba única y exclusivamente a jugar,
a prepararme físicamente Ujú. y luego, bueno, pues yo soy una persona muy inquieta. Entonces, si yo veía niñas entrenando, aunque sé directamente no fuera mi trabajo, es que no puedo, Pasaba, claro, ibas y de es cabeza superior, allí. es superior a mí. Entonces, sí, en Italia yo sí que me consideré, o sea, profesional. Creo que fue una actuación profesional, pero sí que es verdad que lo viví como mucho más relajada que México. Después Ya. de México necesité un mes de no hablar con nadie y meterme Sí. en una cueva. De estar un poco de desconexión Sí. social también incluso. Sí. No tanto la repercusión, sino un poco la exigencia. ¿Sentiste en México o en Italia una mayor presión por el hecho de decir, oye, aquí esta gente está apostando por nosotros, aquí hay que ganar? O sea, una exigencia mayor Sí, en ese sí. sentido, competitiva. Sí. O sea, yo creo que para ser deportista a nivel ya tienes que ser exigente, Sí. porque si no, los resultados no llegan, ¿no? Al final te quedarías en lo hago bien y ya está. Si encima hay personas que te traen a ti aposta para que seas... Sí, que apuestan por ti. Efectivamente, esa exigencia sube, pero sube al final de una manera bonita, ¿no? Sí que es verdad que a veces esta presión puede comerte, pero siempre hay que intentar gestionarlo como esa presión bonita de tú me das y yo te estoy dando, ¿no? Claro, sí. Pero sí, y lo llevaste bien, quiero decir, Sí, en cualquier caso, ¿no? lo llevé bien. Sí que es verdad que en México fue todo como mucho más intenso y más difícil, porque al final el nivel de exigencia era mucho mayor que en la Liga de Italia. Y ahí sí que hubo quizá pues momentos de tener que decir, vea, stop. Vamos a poner las cosas en su lugar, porque si no, si te vas mentalmente, al final es que el softball es un 80% mental. Totalmente, es que lo dices y me vienen como muchos recuerdos y es que se me encoge algo por dentro. Pero sí, la verdad que en México ha sido como la situación más brutal, porque mucha gente viéndonos en estadios increíbles, luces, cámaras, publicidad, Kiss Cam, un poco como de todo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces era como, wow, y yo estoy aquí en el medio, la gente me está mirando y tengo que poner la pelotita donde yo quiero, es difícil, ¿no? Entonces, pues sí que hay... ¿Eso te costó adaptarte o lo cogiste rápido? Me costó adaptarme a lo que es como el entorno, la ¿no? primera gira, que fueron la primera semana, los 4 primeros partidos, me costó. Es más, yo es que me acuerdo de ponerme ahí, abrí yo el primer partido de la historia de Naranjeros, porque era el primer año que se presentaba el equipo. Y me acuerdo que los 3 primeros lanzamientos que hice, uno se fue para arriba, otro se fue rodando, terrible. Yo, ¿qué me está pasando? Tengo todo el cuerpo encogido. Bastante mejorable, ¿no? Esos primeros Bastante mejorable. La música bueno, no paraba en ningún momento. Claro, es que es un entorno, yo creo, ¿no? Diferente al que puedes estar, al que estabas acostumbrada básicamente aquí, en España. Total. Ajá. Aquí, bueno, pues como mucho, pues eso, los padres, las niñas... Familiares y amigos, ¿no? Estamos hablando de un entorno que es familiares y amigos. Efectivamente, sí que es verdad que en los europeos pues hay mucha gente, ¿no? Y ahí puede ser pues como lo más similar a esa situación, pero es que no es comparable con la cantidad de personas que iban a los partidos. Qué chulo. Bueno, supongo que eso, que al final también un poco son momentos para pensar, bueno, todos los esfuerzos, ¿no? Todos los sacrificios que has hecho han merecido la pena solo por vivir una experiencia de ese tipo, ¿no? Totalmente, o sea, es como, lo has dicho perfecto, es que no estaba dentro de mis planes esto, porque para mí no existía esta posibilidad. Entonces de repente he conseguido... ¿Habías perdido un poco esa esperanza o esas ganas o ese, no sé, ese fuego interior de decir, tengo que probar fuera? Claro, es que al final, ligas profesionales en softball, está la Liga de Estados Unidos, pero solamente tiene 4 equipos y para las propias jugadoras de Estados que son estadounidenses es difícil acceder. Luego, como liga profesional, está la Liga de Japón, que es una liga muy cerrada, muy cerrada, que a lo mejor tienen 2-3 jugadoras de fuera y ya está. Y no existía nada por el estilo. Entonces, claro, pues no estaba dentro de mis metas. Y de repente que esto se haya podido dar, pues ha sido pues de momento, porque estamos foco Juegos Olímpicos. Sí, estamos todavía con algún peldaño que queremos subir. Efectivamente, pero de momento el mayor logro deportivo y la mayor satisfacción deportiva. O sea, ya con esto ha valido la pena todos los esfuerzos. ¿Y cuánto reconforta o cuánto es gratificante para una sentir que, o verse un poco cuando vienes aquí ahora arriba, así o cuando entrenas a niñas y demás, que te puedan ver un poco como un ejemplo a seguir? Bueno, pues es un poco como chocante, ¿no? Porque sí que es verdad que en Italia
en Italia pues sí que existía, ¿no? Esa parte de quizá que te tomen como referente, pero ya tienen a sus referentes italianas, Claro. ¿no? Que han crecido con ellas, digamos. Y de repente venir aquí ha sido como, wow, qué responsabilidad, ¿no? O sea, de repente, claro, soy referente para las pequeñas. Eres Bea Alonso, Soy la Bea Alonso, jugadora de la selección, ¿no? Que ha estado en México, etcétera, etcétera, sí, ¿no? pero yo pensé o sea, que no iba a ser como tanta esa repercusión, Ya. y ha sido como algo muy bonito. Por eso esta parte cíclica de haberme desarrollado como deportista, que yo creo que al softball español le debo muchísimo, haber podido explotar fuera de España y haber aprovechado esa oportunidad, ¿no? Y ahora yo vuelvo con el objetivo de poder devolver todo lo que el softball me ha dado a mí, a las niñas. O sea, sería como ahora mismo mi mayor objetivo. Está claro que yo sigo en activo, que yo tengo mis objetivos personales. Tienes cuerda para rato, tienes cuerda sí, para total. rato. Pero tengo ya esa parte nostálgica de quiero ya poder transmitir todo eso de lo que yo me he podido beneficiar. Qué bueno. Te iba a preguntar que y después del softball qué, pero creo que igual me dices más softball o qué. Más softball, sí. Después del softball, bueno, pues yo no me quiero desvincular del softball, ni lo voy a hacer. Mi objetivo en el momento en el que empecé a estudiar la carrera era poder hacer crecer el softball, por eso estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Primero lo enfoqué como preparación física, como poder mejorar al atleta y demás. Luego vi que la gestión deportiva me encantaba, me enfoqué en eso. Entonces, después del softball, trabajar para la Federación Española es mi objetivo. Vamos consiguiéndolo poco a poco, para poder desarrollar el softball desde dentro, desde otro foco. Y obviamente la parte de entrenadora a mí es algo que me encanta. Que te llama mucho. Me encanta. Sí. Y te quería preguntar también, para ir acabando un poco con el boom que hemos tenido, yo creo, en el deporte femenino en general, en la última década, últimos quizás 20 años, ¿no? Si lo queremos trasladar un poco más atrás, tú que has visto el softball desde dentro, también se ve reflejado ahí. ¿Hay ahora más oportunidades para poder jugar a softball, evidentemente, cuando tú empezaste? Infinitamente. Al final el softball es un deporte pequeño, ¿no? Y también muchas veces tiras de contactos. O hay personas dispuestas a ayudarte, ¿no? Porque al final los han generado. Entonces, la opción de poder seguir a Estados Unidos ahora mismo es una opción viable. Es una opción viable que tanto jugadoras ya un poco más mayores que han pasado su etapa universitaria en Estados Unidos están dispuestas a poder ayudar para que otras personas puedan vivir esa experiencia. Como por mi parte he jugado en Italia, y a mí a todas las personas que me pregunten que quieran irse a jugar, tiramos de contactos y lo conseguimos. O sea que creo que ahora mismo están como las puertas mucho más abiertas a diferentes oportunidades para poder desarrollarse en ese aspecto. Bueno, pues es bonito poder escuchar eso y poder saber que eso, que al final, pues eso, hay muchos más deportes, ¿no? De los que estamos quizás habituados a ver en los medios de comunicación habitualmente, y ha sido un gustazo poder descubrir un poquito más tanto a Bea Alonso como a conocer un poquito más de cerca el softball, y esperemos que cuando os clasifiquéis para los Juegos Olímpicos, oye, pues tengamos que hacer otro Conexión sobre Ruedas para celebrarlo, ¿no? Ojalá, o sea, sería genial, yo lo firmo, Lo firmamos totalmente. desde ya. Muy bien, pues muchas gracias y un placer. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.